Shalom a todos, qué gusto poderlos saludar nuevamente. Bienvenidos a este canal de estudios bíblicos Rosh Pinah. Soy el maestro José Alberto Fuentes. Bienvenidos. El libro de Génesis que hemos estado leyendo, comenzamos ya la lectura de la Torá y hemos leído versículos muy interesantes que dejan algunas preguntas. Hay algunos textos que han sido difíciles de entender. Hemos leído muchas veces la Biblia o hemos escuchado ciertos versículos un montón de veces, pero a veces no entendemos los conceptos. En un video pasado hablamos del famoso hagamos y dimos 3 opiniones importantes con respecto a este versículo. Hoy vamos a acotar un poquito, pero también hablaremos de otras cosas que surgen en este texto de Génesis. No sé cuántos videos vamos a hacer acerca de esta primera porción, aunque ya estamos en la segunda, pero creo que es importante poder dar claridad a estos versículos complejos. Estamos regresando a Génesis capítulo 1, versículo 26, en donde está escrito, y Dios dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre, eso ya lo hablamos, hagamos al hombre a nuestra imagen como a nuestra semejanza, en una traducción muy común, muy clásica, pero es interesante ver cómo el hebreo comienza diciendo Vayomer Elohim, y dijo Dios. Para aquellos que todavía tienen la duda del hagamos, de que Dios está teniendo un diálogo con otros dioses, es decir, hablando de esta postura que es politeísta realmente, el que es estricto en la teología sabe que cuando hablamos de 3 dioses, aunque sean en uno, que es un malabar teológico ese de 3 dioses en uno, sabemos que estamos hablando de politeísmo. Así se diga que estamos parados en suelo monoteísta. No es cierto. Esto es terreno politeísta cuando hablamos de 3 dioses. Bueno, el mismo hebreo no es necesario hacer una superinterpretación teológica o sacar un montón de libros fácil desde el hebreo, y de hecho el español también es muy claro. Y dijo Dios, Vayomer Elohim. Quiere decir que aquí hay un solo Dios, que es el que está hablando, y cuando dice hagamos, entonces puede ser entendido de diferentes maneras, pero no pensando en que es un diálogo entre varios dioses. Si así fuera, el hebreo no diría Vayomer, diría de otra manera. Y dijeron, ¿no? Por ejemplo, y dijeron, hagamos al hombre. Y dijeron, ¿quién? Eso no dice el hebreo. Vayomer, y dijo Dios. Más adelante también dice algo muy importante en el 27. Dice, entonces creó Dios. ¿Dónde quedó ese hagamos? ¿Dónde quedó ese plural? Termina diciendo el 27, en los mismos textos están las respuestas. No es necesario ser tan eruditos para poder encontrar las respuestas y darnos cuenta de que no se está hablando de tal cosa como un diálogo entre 3 dioses. Lo que decíamos, un diálogo intertrinitario en los cuales incluye al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es politeísmo. Ni en las escrituras hebreas, ni en la tradición hebrea, en la tradición de Israel, existe tal idea. Es totalmente ajeno. Por eso decíamos. Entonces, consideremos 2 cosas para acotar al video anterior. Aquí dice, y dijo Dios. No dice, y dijeron, ¿verdad? Como hablando varios dioses. Hasbe Shalom, Dios lo prohíba que tal cosa sea así. Y después en el 27 está claro, entonces creó Dios al hombre. ¿Quién creó al hombre? ¿3 dioses? No, Dios. Entonces, ¿qué pasó con ese hagamos? Ya dábamos tres opiniones. Sumo una más de muy famosa, de Rabí Sadia Gaón, que importante saber que los comentarios de los sabios, muchas veces tú puedes citar a un sabio, por ejemplo, Sadia Gaón es del año 800, si no me equivoco. Tú puedes citar a Sadia Gaón y entonces puede salir alguien a decir, mira, estás citando a un rabino, a una autoridad rabínica del siglo IX. Bueno, los rabinos no
no se hicieron solos, es decir, hay una tradición detrás, hay una escuela detrás, simplemente su comentario se hizo famoso o su libro se hizo famoso, pero no es que no existiera, no es que no existía una tradición que comunicara, y así con todos, con Rashi, con Maimónides, con el Nachmanides, etc. ¿Ok? Es importante saberlo. Ahora bien, Rabí Sadia Gaón, como decíamos, él nos habla, y esto sí es muy claro, e incluso podría ser como una de las opciones más apegadas a lo que la Biblia enseña. Vimos, por ejemplo, el comentario de Rashi o Rashi, como quieras pronunciarlo, realmente en los libros dice Rashi, pero eso no es tan importante. Rashi, por ejemplo, traía un comentario que veíamos que Dios invita a los ángeles, los hace partícipes. Ahora, también esto puede ser bíblico, o sea, no es como que Rashi se lo inventó, y también él tiene una tradición, ¿no? Por ejemplo, Rashi o Rashi está influenciado en los Targumim. O sea, no es como que él se la sacó de la manga, no, repito, esto viene de una tradición. Rashi, por ejemplo, en ese Hagamos nos decía esto, que Dios hizo partícipes a los ángeles, para que aprendamos humildad, para que aprendamos que Dios hace partícipes a sus siervos, a sus ministros. Como un director de una empresa hace partícipes a sus ejecutivos y a sus jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Rashi no se lo saca de la manga. Él tiene la tradición de los Targumim, que son viejos, que son de antaño. Los Targumim son comentarios, más que comentarios, traducciones, pero traducciones dinámicas de la Biblia. Y una traducción dinámica siempre es buena. ¿Por qué? Porque si tú traduces literal la Biblia, puedes cometer errores, y más si es una traducción que puede llegar a oídos de otras personas que no están familiarizadas, ¿ok? Tan familiarizadas con el texto sagrado, y eso puede ocasionar un problema. Por lo tanto, la traducción dinámica viene a traducir, sí, pero con un poco de explicación para que se entienda el concepto. Targumim como Yerushalmi y Jonathan Ben Uziel hicieron una traducción con un poco de interpretación en estos textos que dice: Dios juntó a los ángeles y habló con los ángeles en el Hagamos, ya lo habíamos visto. Y esto puede tener una base en el libro de Job, por ejemplo, en donde vemos que vinieron los hijos de Dios, es decir, hay una junta celestial. Eso nos enseña la Biblia en el libro de Job. Hay como una asamblea en los cielos. Dice que vinieron los hijos de Dios, entre los cuales venía el Satán, y se presentaron delante de Dios y hubo un diálogo. Vemos ahí un diálogo entre Dios y el Satán, por ejemplo, y se dan órdenes, etc. Y Dios hace partícipes a los ángeles, incluyendo al Satán. Entonces, Rashi, basado en los Targumim, y los Targumim, las traducciones arameas son importantes porque son muy tempranas, sobre todo por la tradición. Antes de que se escribiera, hay toda una historia. Antes de que algo se escriba, hay toda una historia detrás que hay que conocer y hay que saber. Entonces, esto es muy importante. Entonces, es una interpretación muy antigua esa de los ángeles, y tiene también una base ahí bíblica en Job. Pero Sadia Gaón trae una interpretación que también es muy bíblica, porque se ven muchos episodios de la Biblia, en muchos textos, no solo en Génesis, en otros libros de la Biblia, en donde se usa algo que se llama un plural de majestad, es decir, como un plural de énfasis. Yo no sé si ustedes usan plurales de énfasis. Yo soy mucho de usar plurales de énfasis cuando cotidianamente hablo con alguien. No sé, como cuando alguien te dice ¿cómo estás? Yo soy de los que a veces responden estamos muy bien, estamos, y me están preguntando a mí ¿por qué respondo estamos muy bien? Es como un plural de énfasis, un plural de majestad, le llama Rabí Sadia Gaón, en donde se puede usar un plural como el de hagamos, no porque Dios esté haciendo las cosas con muchos más,
En este caso con los ángeles es algo válido, es algo que puede tener una explicación en la Biblia y en los Targumim, pero también puede ser entendido como un simple plural de majestad. Es decir, este evento del hagamos es tan importante, es tan relevante, que se usa un plural, hagamos, porque quiere enfatizar la gran obra que se va a hacer, no porque otros participen. Que, a decir verdad, creo que podemos unir estos dos conceptos de los ministros, porque al final quien ejecuta la palabra del Eterno son los ángeles. Eso se ve a lo largo de toda la Escritura, eso es muy claro. Pero también podemos pensar que ese hagamos es ese plural de majestad, ese plural de énfasis. ¿Por qué? Porque la creación del hombre es lo más grande, lo más increíble que se hizo. Todo lo que fue creado con un anuncio, con una voz, pero aquí en la creación del hombre se ve que hay una intervención divina todavía más profunda, metafóricamente, como decir, como que Dios lo hizo con sus propias manos, metafóricamente hablando. Entonces, ahí tenemos ese tema y es bien importante entonces ver que no hay manera de poder justificar tal idea de muchos dioses en uno. No, eso es contrario. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, punto. No tres, no 5 en uno, no 10 en uno, no 3 en uno. No, eso no existe. Podríamos abrazar sin querer el politeísmo, o ahora también se habla del panenteísmo, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Tendríamos que entrar en temas muy profundos que si no se tiene una base sólida, uno se puede desviar. Hay que tener mucho cuidado con estos temas. Mantengámonos en el monoteísmo tradicional, no con ideas nuevas que ya también están surgiendo, y pensemos en lo que dice la Biblia con mucha claridad, con mucho detalle incluso, como lo acabamos de ver en la expresión y dijo Dios y después y creó Dios. No hay tres, es uno nada más. Y pensemos también en lo que nos han enseñado los sabios, la tradición y los recursos del mundo hebreo que tenemos. Eso es importante saber. Espero que esto acote, que sea de bendición y sigamos estudiando. Va a haber, con la ayuda de Dios, sacaremos más videos de muchos versículos. Se antoja para muchos porque hay mucha tela que cortar, pero poco a poco. No importa que vayamos avanzando en el ciclo de lecturas anuales, podemos ir despacio, pero tenemos que hablar las cosas. Shalom a todos, bendiciones.